Hola muchachos, luego de nuestro video Chat History es hora de cubrir uno de los conceptos principales del curso, que es Kernel Function. Kernel Function nos permite llamar a nuestro propio código. Imagínense que le estemos haciendo una pregunta al modelo y el modelo no tenga la respuesta y sea inteligentemente suficiente como para buscar si tiene algo registrado, alguna función registrada, llamar a esa función, invocar nuestro propio código, recibir la respuesta y ofrecérsela al usuario. Es algo que, en mi opinión, es súper genial y que nos abre la puerta a cualquier tipo de integración. Significa que podemos llamar un API, podemos llamar nuestras propias funciones, podemos llamar otros sistemas, podemos hacer integraciones, podemos incluso ordenar pizza si queremos, si tenemos la integración con el banco o con algún tipo de pasarela de pagos. Entonces, veámoslos en acción y luego empezaremos a entender cómo está funcionando este concepto. Primero que todo, pongamos la consola en verde para que sea para mejor lectura y agreguémosles algunos settings que nos permiten configurar la respuesta que vamos a obtener de nuestro sistema. Aquí podemos ver que configuraciones como la temperatura que controla qué tan aleatoria es la respuesta o qué tan diversa es la respuesta que vamos a obtener, o la cantidad de toques máximo que podemos usar, o si algo se repite mucho, si vamos a penalizarlo. Para decir, la idea es, si hemos visto, hay ciertos modelos que en la introducción, en las conclusiones, es decir, repiten el mismo contenido una y otra vez y nosotros no queremos eso. Con estas configuraciones podemos básicamente evitar alucinaciones o incluso hacer que el sistema sea un poco más determinista. Significa que para la misma pregunta haga la misma respuesta. Esto es algo que vamos probando y vamos tratando de ajustar dependiendo de los requerimientos de nuestro sistema. Y por supuesto, si se pasa la cantidad de tokens que nos queremos, sabemos que los tokens son monetizables, lanzamos una edición. 4000 tokens es un límite bastante común para muchos de los modelos. Entonces, pasemos primero a el primer tipo de función que podemos crear, que son semánticas, básicamente basadas en una plantilla. Aquí pongamos, para que lo CodeRush nos ayude a explicit, a agregar el namespace. Entonces, básicamente aquí tenemos una plantilla donde le vamos a decir a nuestro modelo qué tipo de función queremos crear. Básicamente queremos crear una oración de cierta cantidad, de cierta longitud, acerca de cierto tópico. Son dos variables que le podemos pasar. Entonces, con este método, crear función from prompt, le vamos a pasar ese template, nuestros settings que acabamos de crear, y le pondremos un nombre a la función, History Generator. Entonces, la idea aquí es que vamos a tener una función que nos genere una historia basado en la longitud y en el tópico que le pase el usuario. Entonces, agreguemos aquí para verlo en acción. Aquí básicamente vamos a testear esta función basada en el prompt y vamos a invocar con los argumentos de longitud thread y el tópico es un astronauta valiente. Entonces, corrámoslo. Y podemos ver que creó una pequeña historia en silencio del espacio. El astronauta Maya Chen se encontró con una tarea difícil, que estaba mal funcionando, estaba el satélite con algún tipo de mal funcionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos como ya invocamos nuestra primera función, que es basada en un template, basada en un prompt. Entonces, pero ¿qué pasa cuando invocamos la función? Pues básicamente el flujo o el proceso es que Semantic Kernel lo que hace es serializar nuestras funciones y las convierte a un JSON y se las pasa junto con nuestro historial y nuestro prompt y nuestra pregunta al modelo, para que el modelo lo tenga a su disposición para ejecutarlo o no. El modelo procesa el mensaje y decide si responde con otro mensaje o una llamada de función. Y luego que él llame a la función le manda la respuesta y él decide si la respuesta ya está completa o si tiene que ya darnos
al usuario, dependiendo de la cantidad de token, por supuesto, dependiendo de las iteraciones, la respuesta necesaria o incluso invocar alguna otra función. Creo que una de las cosas más geniales que me pasó cuando estábamos probando las primeras funciones de kernel fue que, por ejemplo, si pensamos que el kernel no tiene contexto, pues ese es el sentido de chat history, y le preguntamos, no, mi nombre es José, y le decimos, no, ¿cuál es mi nombre? Dice, no sé, porque no tiene chat history, ¿verdad? Pues también podemos crear chat history, una de las versiones más sencillas, podemos crear un function, kernel function que guarde en la base, y después entonces le puedo hacer lo mismo, me puedes decir el tiempo donde yo vivo, y él no sabe, y creamos otra función que llame el Weather API y diga, no, si él se llama José y vive en Arizona, y llama al Weather API, pero si yo le digo cuál es la temperatura de donde yo vivo, él es inteligentemente suficiente, él es suficientemente inteligente para llamar al pasarle todos estos datos de las dos funciones que tengo al modelo, el modelo ver, okay, ¿cuál es la primera? La de el contexto, vamos a buscar en la base, se llama José, vive en Arizona y dice, todavía no tengo toda la información, voy a llamar a la otra función de buscar la temperatura en Arizona, llama al Weather API, coge la temperatura y me genera la respuesta completa. Es decir, que Semantic Kernel es suficientemente inteligente para orquestar todo eso sin yo tener que interactuar. En este caso, estamos haciendo una primera prueba donde nosotros directamente lo estamos invocando manualmente. Pero ya veremos que lo podemos también dejar abierto para que el modelo sea el que lo autoinvoque dependiendo de cuando lo necesite. Veamos otro ejemplo. Pongamos entonces la consola en azul para que diferenciar nuestro segundo ejemplo. Un segundo que creo que veamos. Perfecto. Entonces, agreguemos esta clase. Y vamos a adentrarla en el PC. Aquí. Entonces, si vemos, aquí tenemos un pequeño plugin que vamos a centrarnos básicamente en las funciones que tiene, no en el plugin como tal, pero básicamente el plugin es cierta cantidad de kernel function con funcionalidad similar. Digamos que tiene, en este caso tenemos un plugin de análisis de texto, donde tenemos una función de contar las palabras, y si le pasamos un texto, y tenemos otro de detectar sentimientos, es decir, son funciones relacionadas que las agrupamos en una clase que vamos a usar. Y el concepto es plugin. Sé que muchas veces en la documentación tiende a ser un poco confuso, pues kernel function, function calling, plugins, muchas veces hemos visto muchos artículos y documentaciones donde los llaman casi que uno al otro indistintamente. Pero aquí vemos que tenemos primero un método que es contar palabras y tiene un input y le estamos pasando la descripción para que el modelo sepa lo que estamos esperando. La descripción de la función para que el modelo también cuando le hagamos algún tipo de invocación sepa cuál es la función, cuál es el objetivo de este método, que es contar el número de palabras en un texto. Y aquí, por supuesto, nuestro código de C# que nos da la cantidad de palabras. Tenemos otro donde vamos a detectar el sentimiento del texto. Entonces, la misma metodología, una descripción para que nos dice en lenguaje natural cuál sería la ocupación de este método y cuál sería el parámetro. Y básicamente aquí si tenemos palabras como good, great, happy, feliz, vamos a decir que es positivo. Si tenemos palabras como terrible o horrible, el sentimiento es negativo. Y si no, podemos decir que es neutral. Entonces, ya teniendo esta clase, que lo interesante es que aquí lo estamos haciendo semánticamente por un prompt. Si vemos aquí está creado.
basado en el plum, pero ahora vamos a crearlo basado en un tipo, que es de hecho lo que más usamos. Entonces, agreguemos aquí. Y si vemos, aquí básicamente estamos importando el plugin a nuestro kernel, es decir, lo estamos agregando a nuestro kernel y luego estamos invocando el plugin de análisis de texto y dentro del plugin de análisis de texto estamos invocando el método de contar palabras y le estamos pasando como argumento su input, que el 12 de abril de 1961 el cosmonauta soviético Yuri Gagarin fue el primer humano en viajar al espacio. Le estamos pasando una historia para que nos retorne la cantidad de palabras que tiene ese texto. Y si agregamos un segundo método, vamos a hacer la misma funcionalidad, pero invocando la función de detectar el sentimiento con el mismo texto. Entonces, corramos nuestro ejemplo y por supuesto repetimos la primera función de créame una historia de un astronauta bravo, valiente. Después tenemos que el texto que le pasamos tiene 41 palabras a nuestro método de contar palabras y el de detectar sentimiento básicamente nos mencionó que el sentimiento de ese texto es neutral. Entonces, si hacemos algo tan simple como agregar la palabra awful, de terrible, a nuestro prompt, nuestro input de nuestra función, vemos que ahora el sentimiento es negativo. Entonces, ya vemos cómo estamos ejecutando nuestro propio código y el modelo se está encargando de no usar el input que le estamos pasando para respondernos directamente, sino para procesar la respuesta basado en las funciones que tenemos registradas. Pues eso es todo por este video. En el próximo video nos adentraremos más en los plugins y en cómo lo podemos autoinvocar en vez de invocarlos manualmente como estamos haciendo en este. Nos vemos en el próximo.